comenzar nuestro servicio de culto y de alabanza a Dios haciendo una oración. Bondadoso, tierno y querido Padre que moras en los cielos, en este momento invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, ahí en el lugar donde estemos, Señor. Necesitamos que tú nos dirijas, que tú nos orientes y nos ayudes a tomar las decisiones correctas en la vida. También necesitamos que tu mano sanadora, querido Jesús, se deposite sobre todos los que están sufriendo en estos momentos. Que el consuelo de tu amor y tu misericordia nos ayude a superar las dificultades de este tiempo presente y que la esperanza de tu pronta venida nos aliente para continuar hacia adelante. Que todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea hecho para tu honra y tu gloria. Que te lo pedimos humildemente en el dulce nombre de Jesús. Amén. A todos nuestros queridos amigos que nos escucháis a través de la red de internet, a nuestros hermanos y hermanas en cualquier lugar del mundo donde podáis oírnos, permitidme que pueda comenzar con las palabras del apóstol Pablo en la epístola a los Corintios en el capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está, él dice en Corinto, yo digo en cualquier lugar del mundo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga y que os permita disfrutar de un estupendo y bonito sábado en compañía de vuestras familias. Es verdad, todos los seres humanos hacemos y cometemos errores en la vida, todos, sin excepción. Me gustaría con vosotros abordar una pequeña historia, una pequeña anécdota para comenzar con la reflexión de hoy, basada en la experiencia del rey Sol, Le Roi Soleil, Luis XIV. Todos reconocemos que Luis XIV fue un rey de Francia y de Navarra durante muchos años. Fue copríncipe de Andorra, conde de Barcelona. Una de las características del rey Soleil fue la expansión del poder de Francia. Logró extender el territorio francés hasta los más grandes confines de la historia de la Francia. Fue un defensor absoluto del arte y la cultura. Él quiso, en su poder, tener un control absoluto sobre la nobleza. Su reinado fue el más extenso de la historia de Francia y es conocido como el reinado absolutista por excelencia. Se le atribuye una frase que es discutible, indudablemente. Él decía, el Estado soy yo. Pero justo antes de morir, él dijo, yo me voy, pero el Estado permanecerá para siempre. No sé cuál de las dos frases la dijo él, pero los historiadores se la adjudican ambos a Luis XIV. Quiso indudablemente dominar al papado. Usurpó el poder papal porque él quería la unificación religiosa. Revocó en su lucha por unificar el Estado francés el edicto de Nantes y estableció en 1685 el famoso edicto de Fontainebleau, donde él se dedicaba a querer unificar Francia en un solo poder religioso basado en el poder de la Iglesia Católica. Dicen que su esposa influyó mucho en esa decisión. En una de esas magnas obras que él hizo, con el deseo de controlar a toda la nobleza, fue el famoso Palacio de Versalles, que es uno de los más grandes iconos de la historia clásica, indudablemente. Hay 2.300 habitaciones, 93 hectáreas de jardines. En esos jardines se escribió parte de la historia de Francia. Tres reyes franceses vivieron. Luis XIV pensaba que su estado iba a perdurar. ¿Qué pasaba en el Palacio de Versalles realmente? Resulta que Luis XIV veía que la nobleza se quería rebelar. El pueblo estaba disgustado y durante ese largo periodo de existencia de su reinado, el pueblo comenzó a quejarse y a lamentarse muchísimo por los altos costes que representaba mantener a todos aquellos que participaban en esos bailes famosos en la sala o en el Salón de los Espejos, como en toda la lujuria que se veía en la corte francesa.
hasta que estalló la Revolución Francesa y el sueño de Luis XIV y de los otros reyes terminó siendo aniquilado. Se equivocó, calculó mal, pensó que iba a perdurar y sin embargo Dios dijo que no, que los reyes no estaban para eso, para dominar al público, para dominar a sus pueblos. Hay un pasaje preciosísimo en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 8, que dice lo siguiente: tú tendrás indudablemente muchas bendiciones. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual te ha complacido en ti, colocándolo sobre tu trono como rey para Jehová tu Dios. Se trata del rey Salomón. Sí, Dios lo estableció y agrega más adelante: Dios te ha puesto por rey para que haga justicia y juicio, o juicio y justicia, según las versiones. En todo caso, un rey está para aplicar la justicia y el juicio, no para convertirse en un indudablemente tirano. La historia de los discípulos, en la historia del Nuevo Testamento, en la historia del cristianismo, encontramos muchísimas personas que han hecho cálculos, que han pensado que la religión los iba a beneficiar, que pensaban que estando al lado de Jesús, por ejemplo, iban a obtener poder, riqueza, gloria, fama. Los discípulos se equivocaron. Estuvieron 3 años y medio al lado de él. Y vamos a ver una declaración de Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Voy a pasar rápidamente sobre lo que cuenta el Evangelio de Lucas. Primero comienza con la sanación de un hidrópico. Después hay unas parábolas sobre los convidados de bodas, donde se insiste que la recompensa está en la resurrección de los justos. La gran cena, ninguno de los convidados entrarían y solo aquellos que fueron buscados posteriormente. Y en el versículo 25 al 33 nos habla lo que cuesta seguir a Cristo, la renuncia, la entrega, lo que es el verdadero convencimiento de la misión y también de lo que es ser un discípulo de Cristo. Y en el versículo 33 él dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Parece extrañísimo. De un lado Jesús viene a buscar al pecador, de un lado Jesús viene a buscar a la persona que está necesitada de consuelo, y después le dice: si no renuncias a todo lo que tienes, no puedes ser mi discípulo. Y concluye su famoso pericopo diciendo: cualquiera de vosotros sois como la sal, si pierdes el sabor, no tendrás nada. En los versículos 28 y 31, el Evangelio de Lucas nos trae una pregunta de nuestro Señor Jesucristo, invitando a lo que los discípulos estaban ahí, pensando y mirando y observando el ministerio de Cristo, que habían visto la sanidad de ese hidrópico, que habían podido contemplar muchos otros milagros. Él dice lo siguiente: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es personal. ¿Quién de vosotros, cada uno de nosotros, cuando queremos hacer algo, tenemos que ver los pros y los contras, tenemos que ver los beneficios y los perjuicios, tenemos que ver cómo poder llegar a término o a buen término un proyecto que tengamos? Sin embargo, no todos lo hacen. He visto muchísimas construcciones inacabadas, muchísimos proyectos que se han quedado simplemente en el papel, en el tintero o, por qué no, en la primera parte de su realización. Y agrega en el versículo 31: ¿o qué rey al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Es lógico. Nadie iría a la guerra contra un ejército muy preparado y muy superiormente armado. Tiene que pactar. ¿Jesús está diciendo que vayamos a la guerra y pactemos? No, simplemente que distingamos bien nuestro verdadero enemigo y a quién debemos servir. Hay algo que ha surgido en la historia del cristianismo, y como pastor me he encontrado, es esa lucha, esa tensión que hay en la palabra de Dios, que la gente la ha querido transmitir y de cierta manera traicionamos el sentido de muchos pasajes de la Biblia. Es lo que yo llamo el Evangelio de la prosperidad. Hay muchos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos dice: si tú crees, todo es posible. Entonces, cuando hablamos con las personas, les decimos: si tú crees, todo te irá bien.
Y las personas nos preguntan, pero ¿cómo es posible si yo creo, pero hay cosas que me van mal? Si tú le pides a Dios, Él te dará todo lo que le pidas. Te dará todo lo que le pida. Pues si le he pedido sanidad y murió mi madre, como me decía una persona no hace mucho. Es verdad que hemos dado ejemplos de la fidelidad. Y hemos hablado que el diezmo le pertenece a Dios. Y cuando hemos predicado del diezmo, he dicho, si tú das el diezmo, seguro que vas a prosperar, vas a ser bendecido enormemente. Y contamos historias que son reales, no las niego, están ahí, son reales. Pero que dicen que yo di el diezmo y Dios me bendijo, pude dar un segundo diezmo y comencé vendiendo patatas en el mercadillo y hoy tengo una gran fábrica multinacional. No a todos se los bendice de la misma manera. Cuando hablamos de las enfermedades y de los problemas de salud que nos rodean y que nos afectan constantemente, algunos llegamos a decir, si tú enfermas o tienes problemas, es porque seguro que no eres fiel. Seguro que tienes algún pecado que no has confesado ante Dios. Seguro que tienes una mancha en tu vida que es la que te trae como consecuencia lo que estás sufriendo. Y cuando se trata de oración, perdón, le decimos a Dios, Dios mío, dame sanidad, cúrame, alíviame, por ejemplo, la garganta. Igual tendré que tomar un poquito de mi medicina que tengo acá. Si oras, Dios resolverá todos tus problemas. Y si no se sana el enfermo, es posiblemente que tengas poca fe. No, la verdad que no es así. Hay muchas personas que han tenido mucha fe, que han creído mucho en Dios, que han invocado a Dios en sus momentos de dificultad y su enfermedad o la muerte los ha afectado. Recordemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Lucas habla de una realidad que está por encima de toda duda. Se encontraban dos discípulos camino a la ciudad de Emaús. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Recordemos, ha pasado la resurrección de Jesús. Hay algunas mujeres que han visto que la tumba está vacía. Hay una declaración fantástica en el versículo 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí, Jesús había resucitado. Jesús estaba vivo. Eso debía haber llenado de alegría el corazón de todos los discípulos, de todos los creyentes de aquel momento. Después de que aquellas mujeres van corriendo del sepulcro y van a los discípulos y le cuentan a los apóstoles que han visto maravillas, que saben que Jesús ha resucitado, a ellos, dice el versículo 11, les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Se equivocaron. Las mujeres están diciendo Jesús resucitó, Jesús está vivo, Jesús está ahí, está con nosotros, ha cumplido lo que Él nos había dicho tantas veces. Y los discípulos dijeron, están locas, no es posible. ¿Cómo va a ser que eso sea una maravilla? Pedro tiene que ir corriendo, dice el Evangelio de Lucas. Salió corriendo al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado. Tenía que tratar de sacarse algo que tenía en su mente. Dolor por la muerte del Señor y la posible esperanza o alegría que podía ser la verdadera resurrección de Jesús. Y tenía que ir corriendo, como siempre, impulsivo. Pero a partir del versículo 13 en adelante hasta el versículo 35, nos narra el evangelista Lucas la historia de dos hombres que van camino a la ciudad de Emaús. Ellos van hablando, discutían entre sí, nos dice el versículo 5. Los ojos estaban velados, dice el versículo 16. Y Jesús le pregunta, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué es lo que estáis pensando vosotros? Pensemos un momento en ese instante. ¿Cómo no es posible que pueda reconocer a su Señor que va al lado? Jesús los había estado acompañando durante un rato en silencio. Ni siquiera se habían apercibido de que había alguien detrás de ellos que los miraba, que los seguía. No,
Ellos están convencidos que todo ha sido un fracaso, que Jesús se había equivocado, que las promesas que había dado de redención no se habían cumplido y que lo que ellos esperaban en realidad nunca iba a pasar. Cuando en el versículo 17 les pregunta, ¿qué pláticas tenéis entre vosotros? Uno de ellos, Cleofas, contesta de una manera quizás bastante dura. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Eres tú el único que no te enteras de nada? Algunas veces cuando he hablado con personas sobre temas que tienen que ver con la vida, con el trabajo, con la fe, con la salud, con la alimentación, me dicen, pues que tú no te enteras. Eso era bueno para aquella época, pero para ahora es diferente. No hemos cambiado nada. Pensamos que tenemos la verdad y que el otro es el que está equivocado. Cleofas le dice, ¿eres tú el equivocado? ¿Eres tú el único que no sabes lo que ha pasado? ¿Eres tú el único que no te enteras? Y Jesús, permitiéndoles que expresen desde el fondo de su corazón su amargura y su tristeza, y a mí me encanta este Jesús, que nos acompaña al lado de nuestro dolor, que nos escucha protestar muchas veces, que nos escucha renegar muchas veces, y que sin embargo no nos censura, no nos reprocha, espera que vaciemos la copa de nuestro dolor, espera que podamos decirle a Él todo lo que sentimos. Mira, tú estás en tu casa en este momento y posiblemente tengas problemas familiares. Posiblemente no te lleves bien con tu esposo, con tu esposa, con tu padre, con tu madre, con tu hijo, con tu hermana, con algún vecino. Y estás pensando simple y llanamente que no vale la pena continuar. Cuéntale a Dios todo lo que sientes. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero Él espera que tú vacíes la copa de tu amargura, que tú te desahogues totalmente a su lado, porque Él va a prestar oído, Él te va a atender, Él te va a escuchar, Él te va a amar, Él te va a guardar, y Él te va a explicar, y si tiene que corregirte, lo hará después de que te vacíes, lo hará después de que le digas lo que sientas. Tú estás equivocado, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha rechazado, no. Aunque tú digas muchas veces, aunque yo diga muchas veces, Dios no me escucha, Dios no me ha abandonado. Yo he tenido personas que me dicen, pastor, ore usted por mí, porque Dios a mí no me escucha. Les digo yo, eso no es verdad. Dios te escucha a ti como a mí, nos escucha a todos, absolutamente a todos. Y en el versículo 24, mirad la respuesta, versículo 21 de este capítulo 24 maravilloso de Lucas, expresa Cleofas lo que todos y muchos cristianos han esperado durante siglos. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Oídlo bien. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Claro que lo iba a redimir, pero ellos esperaban un Mesías victorioso, un Mesías que las profecías decían que Israel sería el centro del mundo, que volvería a centrar como lugar de adoración, cuando eran profecías condicionales y algunas profecías tipológicas. Claro que Jesús redime a Israel. Jesús ama a Israel. Él ha sido su pueblo desde el origen como nación. Pero ellos dicen todo esto ha fracasado. Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Algunas mujeres dicen que resucitó, pero nosotros no vemos nada, no sentimos nada. Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuántos días llevas tú atado a una silla, postrado en una cama, clamando y gimiendo a Dios y no ves la respuesta? Dios la tiene, seguro que la tiene. Elena White, esta mujer extraordinaria que escribió libros preciosísimos, yo os invito a que leáis El deseado de todas las gentes. En la página 738, ella va narrando, va comentando el pasaje, la historia del Maús. Él dice, nunca antes habían estado tan descorazonados, sin esperanza ni fe, y caminaban en la sombra de la cruz. Para ellos todo había quedado en la muerte, todo había quedado en la crucifixión de Jesús. No había fe, no había esperanza, no había futuro, no había solución. Y sin embargo, no. Todo estaba por cambiar en sus vidas indudablemente.
Si pasamos al Nuevo Testamento y nos dirigimos al al libro de Hechos de los Apóstoles, también pensamos y encontramos personas que se equivocan, que piensan que la fe va a dar un determinado resultado y si no resulta como ellos quieren, entonces protestan, reniegan. Estos discípulos, porque el capítulo 24 de Lucas termina de otra manera muy bonita. Jesús se queda con ellos, les explica las profecías, les explica desde Moisés, desde las Escrituras, los Salmos y los profetas, todo lo que hablaban de Jesús. Y entienden que la muerte de Jesús, que para ellos había sido un fracaso, era la victoria más grande del pecado. Era indudablemente lo que ellos anhelaban, necesitaban y esperaban. Y el Evangelio de Lucas dice que cuando ellos se van corriendo a buscar a los otros, su corazón ardía de gozo, de alegría de lo que había pasado. El libro de los Hechos de los Apóstoles decía hace un instante que nos narra también la experiencia de otros hombres que pensaron, que creyeron y que en un momento determinado se bautizaron y querían entonces recibir el don del Espíritu Santo. Abramos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. El capítulo 8 comienza los 3 primeros versículos narrándonos una de las persecuciones cristianas más tremendas que podía existir al comienzo del cristianismo. El autor, lo conocéis vosotros, lo conocemos nosotros. He comenzado yo con una bendición que él decía cuando ya no era lo que era antes. Saulo de Tarso había consentido en la muerte de Esteban. Él había estado presente. Y desde aquel día se desató una persecución enorme contra la iglesia en Jerusalén. El versículo 1 dice que todos los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos por Judea y Samaria, menos los apóstoles. Dios sabrá por qué. Pero muchos cristianos, cuando salieron de ahí, no salieron para esconderse. Salían y predicaban la palabra de Dios. Pero Saulo, ¿qué hacía? Dice el versículo 3. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrasaba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pablo se había equivocado, en ese momento es Saulo, se había equivocado. Él creía que estaba haciendo un gran servicio a Dios, creía que estaba siendo fiel a la escuela farisaica a la que había sido enseñado, creía que defendía a la nación judía, creía que defendía a Dios, creía que tomaba el lugar que le correspondía. Él debía matar a los herejes, esos cristianos que trastocaban el mundo, ese grupo de personas salidos de la nada con un líder desconocido como era Jesús. Saulo, lleno de celo, y es impresionante porque dice que arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Cuando leemos la experiencia de Saulo convertido en Pablo, y después quizás tengamos la oportunidad de comentar algún pequeño detalle de eso, resulta que Saulo creía hacer lo que Dios le mandaba, equivocado. La historia del cristianismo está plagada de épocas de persecución a los cristianos, plagada de cantidad de hombres y mujeres que pensaron que los cristianos fieles a Dios eran los herejes, eran los apóstatas, y sin embargo era el resto fiel. Leer un libro extraordinario como El conflicto de los siglos con el prisma de servir a Dios o servir desgraciadamente al enemigo de Dios nos ayudará a reavivar nuestra fe. Toda una historia del cristianismo plagada de hombres que pensaron que servían a Dios y servían al enemigo. En aquellos momentos, cuando todos eran dispersados, dice el versículo 4 de Hechos capítulo 8, iban todos los días anunciando el evangelio de Dios, había un hombre llamado Felipe. Felipe es un gran misionero. Él habla de Dios, predica el evangelio de Jesús, invita a las personas a la conversión. Y mira lo que dice el versículo 7. A la predicación de Felipe, muchos que tenían espíritus inmundos eran liberados. Estos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había un gran gozo en aquella ciudad. En la ciudad donde estaba en ese momento predicando Felipe, anunciaba el evangelio de Jesús.
El Evangelio transforma. Es capaz de hacer grandes cosas por nosotros hoy también. En aquella ciudad existía un hombre que todos conocéis su nombre. Se llama Simón. Simón ejercía la magia, dice el versículo 9. Había engañado a la gente de Samaria y se hacía pasar por alguien grande. Era admirado, hacía posiblemente algunas cuantas señales que sorprendían a aquellos que lo rodeaban. La gente lo oía, dice el versículo 10, desde el más pequeño hasta el más grande. Y decían, este tiene el gran poder de Dios. Estaban atentos con las artes mágicas con las que él los había engañado mucho tiempo. Pero cuando esas personas sinceras de Samaria oyen y ven a predicar a Felipe, se dan cuenta que Simón no es el que ellos creían. Que los milagros, posibles milagros que hacía Simón, tampoco venían de Dios. Porque ellos también habían sido engañados. Ellos también habían estado equivocados. Se habían equivocado al seguir a Simón. Simón oye la palabra de Dios. Ve cómo las personas responden. Cómo hay milagros que estaban ahí. Y los cuales habían venido, oraron por ellos para recibir el Espíritu Santo. Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Se les imponía la mano y entonces recibían el Espíritu Santo. ¡Ah! Enorme milagro. El versículo 13 dice que Simón había querido la predicación de Felipe, se había bautizado y seguía a los discípulos. Simón cree, soluciona mis problemas. Sí, Jesús es magnífico. Este hombre, Felipe, tiene algo especial. Voy a ir con él a ver qué pasa. Y cuando ve que la imposición de manos y los hace que aquellos hombres samaritanos reciban el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en su vida, entonces Simón se acerca a los discípulos y les dice a ellos, versículo 18 y versículo 19, Señor, yo quiero recibir la imposición de manos de los apóstoles para que me deis el don del Espíritu Santo. Y les dio dinero. Dadme a mí también ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Parece de un lado que quiere comprar el Espíritu Santo y del otro lado dice o supone que lo hace para poder ayudar a otros a que reciban el Espíritu Santo. ¿No suena eso engaño de la iglesia cristiana durante siglos, donde se ha dicho, nosotros tenemos la autoridad de interpretar las Escrituras, nosotros tenemos, digamos, el poder del Espíritu Santo en nuestra mano, nosotros somos herederos del apóstol Pedro, nosotros somos la sucesión del apóstol Pedro, tenemos en nuestra iglesia la unción del Espíritu Santo? Y dice que es para imponer las manos a otros. Es decir, para manipular a otros. Porque nosotros somos utilizados por el Espíritu Santo. Nosotros los cristianos no utilizamos el Espíritu Santo para nuestro beneficio. Sin embargo, Simón sí quiere. Simón quiere tener el Espíritu Santo a su servicio. Quiere dominar a Dios y no dejarse dominado por Dios. En aquel momento, el apóstol Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Cuando estudiamos la historia del cristianismo, y vemos que durante muchos años, en la Edad Media, se venían indulgencias y bulas para rescatar a las almas que estaban en el purgatorio, para poder dar un cierto beneficio espiritual, era eso. El Espíritu Santo por dinero, la salvación por dinero. Gracias a Dios que surgió Martín Lutero, Zwingli y todos aquellos grandes reformadores que nos dijeron, no, el Espíritu Santo no se compra por dinero, la salvación no se compra por dinero, vosotros lo que tenéis es un corazón pervertido. Versículo 22, oíd lo que dice, porque creo que también nos habla a nosotros. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepiéntete de tu maldad. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos equivocados nos alejan de Dios? Como dice el profeta Isaías, nuestros pecados son una barrera entre nosotros y Dios.
Arrepiéntete de tu pecado, porque Dios podrá perdonar lo que hay en tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad es donde tú estás. Versículo 23. Tremendo, tremendo el apóstol Pablo. Tremendo el apóstol Pedro. Tremendo héroes de la fe los que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero qué desgracia encontrarnos con un Simón que piensa utilizar a Dios a su servicio y a su beneficio. No todos son errores. Hay una canción que a mí me encanta, que le he entonado desde niños y ya bastante mayor que soy. Tengo juventud acumulada lo suficiente para tener una experiencia con este himno que dice: brilla en el sitio donde estés. No la cantaré porque nuestros amigos se van a asustar y apagarán la conexión a internet en este mismo momento, y quiero terminar con vosotros en paz. Brilla en el sitio donde estés. Si te has equivocado, si has cometido errores, si has fallado, no importa. Brilla en el sitio donde estés. Haz que tu luz pueda alcanzar a otros. Yo creo que esa canción, brilla en el sitio donde estés, es la diana perfecta del cristianismo. Yo debo tomar conciencia de por qué estamos aquí. Algunos pueden decir, estamos aquí porque nos han forzado, nos han obligado, nos condiciona el tiempo en que vivimos. Nos condiciona el tiempo que vivimos. Otros podemos decir y debemos decir que la prioridad de Dios es fundamental en nuestras vidas, que nosotros dependemos plenamente del Espíritu Santo, que tenemos que desarrollar más humildad para poder brillar en el sitio donde yo estoy. Sí, yo tengo que ser humilde, reconocer que no tengo razón, que me equivoco, que ando perdido muchas veces. Debo participar en la unidad de la iglesia, debo tener un profundo sentimiento de arrepentimiento y a la vez para dedicar y participar en la actividad de la misión. ¿Sabéis? El apóstol Pablo, en la primera epístola de los Corintios, capítulo 11 y versículo 1, dice lo siguiente: sed imitadores míos como yo soy de Cristo. No es prepotencia, no es orgullo, no es falsedad en su esencia, es simplemente conciencia de lo que Él ha sido y de lo que Él ha llegado a ser gracias a Cristo. Imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Es decir, el cristianismo tiene una influencia poderosa en los que nos rodean. Debemos imitar a Cristo. Debemos imitar a Cristo, pero tenemos ejemplos humanos como el apóstol Pablo. En la 2 Corintios, capítulo 11, y los versículos 16 en adelante, el apóstol Pablo va a hacer una defensa de su ministerio. Él puede decir: imítame a mí como yo imité a Cristo. ¿Por qué? Porque él ha sido capaz de vivir una experiencia con Dios de tal manera que consideraba que todo lo que lo rodeaba era una pérdida y para él era ganancia estar con Cristo. Él fue azotado sin número, él estuvo en cárcel, estuvo en peligro de muerte, fue azotado muchas veces, desechado por su pueblo, por los gentiles, en la ciudad o en el desierto, acusado por falsos hermanos. Recordemos las acusaciones frente a Agripa o Fasto. Pasó hambre, frío, estuvo desnudo, fue superviviente de 3 naufragios. Pero había algo que lo motivaba, algo que lo impulsaba a continuar. No era la ganancia, él no quería dinero, no quería nada. Porque trabajaba, le dice en la epístola Pablo a los Corintios, he trabajado con mis manos para no ser una carga para vosotros. Él tenía una preocupación sincera por las almas. Por eso él dio en la diana. Por eso él acertó. Él no se equivocó en la elección que tuvo. Si es necesario gloriarme de algo, me gloriaré de lo que es mi debilidad. Él hablaba de su debilidad, de su flaqueza. Todo lo hacía, pues, por amor a Dios. En ese momento dado, el apóstol Pablo va a expresar uno de los pensamientos más bonitos, más importantes y más trascendentales quizás del Evangelio. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10 y versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestros pensamientos, nuestra orientación, nuestra vida. Todo debe ser hecho para la gloria de Dios.
porque tomando esa decisión, como el apóstol Pablo, nunca erraremos el blanco, nunca nos alejaremos de nuestro Señor Jesucristo, nunca abandonaremos el camino de la salvación y daremos diana perfecta, una diana completa. Llegaremos ahí donde el Señor quiere que lleguemos, a la patria celestial. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude, que Dios te fortalezca y que el Espíritu Santo te guíe a hacer todo para la gloria de Dios, que es mi deseo y oración. Oremos para concluir. Señor querido Jesús, hemos tratado de abordar a través de la meditación de hoy diferentes aspectos de la vida donde los seres humanos, creyendo hacer bien, creyendo tomar decisiones correctas, estaban equivocados. Pero al final tú nos has recordado y nos has afirmado que hay una manera de hacer las cosas correctas, poniendo nuestros ojos puestos en ti, querido Jesús, ojos fijos, sin apartarnos ni a derecha ni izquierda, poniendo nuestro corazón a tu disposición, dejando que el Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, siendo conscientes que todo lo que hagamos se ha hecho para la honra y la gloria de Dios. Queremos que tú vengas pronto, Señor. Queremos compartir con otros el mensaje de la salvación. Queremos ayudarlos a que se encuentren a tus pies. No, Señor, no por un solo momento, sino por la eternidad. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Y humildemente te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Que tu paz, tu bendición y tu amor sea con todos y cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.